pienso que hay algo muy importante que yo sí quisiera que discutiéramos mañana con Yolanda, que es el decreto 1330. ¿Qué quiere decir? ¿En qué nos afecta a nosotros y por qué? Para mí es la misma tontería de siempre. Pero claro que Yolanda defiende a ultranza al ministerio y dice que es nuevo. Para mí la misma tontería. No ha cambiado nada desde la colonia. Ahora que me digan que cambió desde junio, en junio, nos lo va a tener que demostrar. Mentiras, Yolanda, mentiras. Pero, bueno, entonces continuemos. ¿Qué pasa en la década de los 60? Esta es una década muy interesante en la historia de la Universidad Colombiana, porque se dan cambios y mucha gente no se dio cuenta que habían ocurrido cambios, que es como lo más interesante de todo. Para muchos profesores, de pronto aparece una nueva forma y no se dan cuenta de dónde salió. El primer punto tiene que ver con lo que ya habíamos dicho, que en Colombia aparecen la Universidad de los Andes, que definitivamente toma el modelo norteamericano como modelo de educación y que manda a sus primeros estudiantes a Urbana, en Illinois, y a Notre Dame también los manda. Son las dos universidades a donde los mandan, y en Bogotá hacen los 2 primeros años, o sea, las ciencias básicas, las matemáticas fundamentalmente, y luego van a Urbana a este otro sitio, no me acuerdo en dónde queda colocado, el otro sitio donde ellos van y terminan los 2 años profesionales. Noten ustedes que para ese momento ya existían las facultades de ingeniería. Y las facultades de ingeniería nuestras tenían 5 años y siguen teniendo 5 años. Quizás se exceptúan de eso la misma de los Andes, que en este momento creo que está en 4 años y medio. Pero fundamentalmente todas tienen 5, la del Valle tiene 5, etc. Y se encuentra con un modelo norteamericano de 4 años de carrera de pregrado, que se continúan o no con una escuela de posgrado. Y en ingeniería en particular y en Estados Unidos, la maestría en ingeniería es una maestría terminal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una maestría profesional solo para ingenieros, que no permiten necesariamente que se siga hacia un doctorado. Es una maestría terminal para para ingenieros. Y esto es totalmente diferente de las otras maestrías que son parte de un programa de doctorado. De manera pues que prácticamente en todas las demás maestrías, los 2 primeros años permiten el obtener la maestría, y si se hace 3 o 2 años más, entonces se obtiene el doctorado. Y hay maestrías en particular
Quizás ya no, quizás esto no sea ya cierto, pero por allá hasta los años, hasta los años 2000 o algo así, en universidades grandes, me refiero a MIT, me refiero a Harvard, a Duke, a California, la maestría en ciencias era un premio de consolación para los que no pasaban el examen. Entonces, muchas maestrías, y aquí nos llegaron gente sacando pechos porque no pudieron seguir para el doctorado. Eso no pasó en todas partes. Las maestrías en arte nunca ocurrió eso. Solamente en maestrías en ciencias y en las grandes universidades. Y en muchas universidades la maestría era terminal. Simplemente esa universidad decidió solamente hacer maestría, no hacer doctorado. Eran universidades con investigación y no universidades de investigación. Pequeña diferencia. Esto es algo que es bastante desconocido, incluyendo a nuestros compañeros, en alguna manera tuvieron que ver en el Ministerio de Educación Nacional con las normas. Esto para el caso de ingeniería. Entonces fíjense ustedes que ahora tenemos unas maestrías terminales. Y hay otra, se me ha olvidado, importantísima. La tienen los Andes como terminal. La tienen todas las grandes universidades norteamericanas. Y ciertamente la tiene el London School of Economics. El Master of in Administration, ¿cómo se llama? Business Administration. Master of Business Administration es una maestría terminal. No permite que sigas hacia un doctorado. Y a nadie le importa, porque es una maestría terminal profesional que tiene que ver con la formación de los cuadros económicos del país. Ellos lo hicieron para Estados Unidos y para Inglaterra, y ellos no lo hicieron para nosotros. Pero obviamente nosotros lo hacemos siguiendo lo que ellos hacen. Entonces, un Master of Business Administration clarísimamente es un tipo de maestría diferente a las que describe la Ley 30. Qué pena. Pero bueno, la Ley 30, no sabe, los que hicieron la Ley 30 de educación superior sabían poquito. Tan poquito sabían que nosotros somos el único país que por ley tiene programas de postdoctorado. El postdoctorado no es un programa, nunca ha sido, ni se encuentra dentro de ninguna universidad. El postdoctorado inicialmente era un escampadero. Era un escampadero porque se graduaba el estudiante de doctorado y no sabía a dónde ir. Entonces se quedaba en la universidad un par de años, 3 años, que lo seguían manteniendo, dándole su sueldo, mientras conseguía trabajo. Y es legítimo, menos mal que ocurrió, pero nunca dio un título. Lo máximo que dio fue un certificado. En Latinoamérica se establecieron los postdoctorados como tal a través de un grupo que creó Conciencias. Yo tuve la oportunidad de participar en eso y promoverlos, y efectivamente se crearon en Brasil, pero no como programas académicos, sino como eso, sitios para una formación adicional
del doctor que no teníamos dónde ponerlo. Y nosotros nos habíamos comprometido con eso. De manera pues que existe, digamos, un estudio y una política a nivel latinoamericano para la existencia del postdoctorado. Pero de ahí a que los legisladores hubieran entendido que el postdoctorado era un programa académico, hay un espacio como el cielo a la tierra. Pero bueno, nosotros somos muy especiales. El sistema de créditos nuestro es una obra de arte que solamente existe en Colombia. No hay un sistema de créditos siquiera parecido al nuestro. Pero chévere, porque tiene la gran ventaja de que permite que uno haga matemáticas avanzadas, bien avanzadas, ¿verdad, Juan Pablo? Un crédito son 48 horas de actividad académica. Estas 48 horas se tienen que dar en 16 semanas y implican 1 hora con seguimiento del profesor y 2 horas independientes. Entonces ya tenemos 3 por 16, 48. Dividido por 48, 1. Qué berraquera de matemáticas las que manejamos, ¿cierto? Y a pesar de que la norma dice que los créditos no se dividen, cuando no se hacen las cosas así, porque no son así, entonces aparecen crédito 1.6 créditos. Entonces se aproxima a 2. Pero si es 1.4, entonces se aproxima a 1. Somos una maravilla en matemáticas avanzadas, dirigidas por el decreto, ¿cómo se llama? El 2144, creo que es. Es una maravilla. Esto lo he dicho en público, lo he dicho tantas veces, pues que me he cansado, de manera pues que esta no es la primera vez que lo digo, mostrando el absurdo de legislar cuando uno no sabe que está legislando. Pero bueno, lo importante de la situación es que mi doctora Shirley estará de acuerdo que cuando se trata de la ley hay que buscarle la comba al palo, ¿sí o no? Yo no sé cómo se llame eso, si eso se llama praxis jurídica, si eso se llama hermenéutica jurídica, o si eso se llama pragmatismo jurídico. Pero que le buscamos la comba al palo, se la buscamos. Ahora, eso no tiene importancia alguna, excepto en el concepto mismo de lo que es un crédito, que está en el decreto, ¿cómo es que se llama? El 21, ¿el qué? No, la ley no dice nada de eso. El decreto mismo que la reglamenta, es el 2178, que ahora quedó incluido dentro de ese gran... El 2566 sí, pero ese quedó luego inmerso en el 2074, creo que era, y ese quedó inmerso en toda la legislación que tiene uno que buscar un diccionario para saber dónde encontrarlo. Pero eso es lo mismo. Lo importante de la situación es que
realmente nuestra legislación nos deja, no es para mostrarla por fuera, llamémoslo así. ¿Por qué? ¿Qué es un crédito en Estados Unidos? Y no es que haya consenso, porque hay diferentes maneras de hacerlo y hay universidades que ni siquiera manejan el sistema de créditos. Pero donde se manejan los créditos, un crédito es 1 hora de clase a la semana durante el semestre. O 2 horas de taller o 3 horas de laboratorio. Así de simple. Y si ustedes hacen toda la matemática avanzada que acabo de decir, llegan a la misma conclusión. Solamente que los gringos son prácticos. 1 hora de clase, un crédito. 2 horas de taller, un crédito, y 3 horas de laboratorio, un crédito. ¿Y quién gana el crédito? El estudiante. ¿Por qué razón? Que como en Estados Unidos, y esa es la esencia misma de la diferencia, cada estudiante hace su propio currículo sacando las asignaturas del total de las asignaturas que ofrece la universidad y con 2 condiciones. La primera, que dependiendo para qué está haciendo su pregrado el estudiante, haya un major, o sea, un cuerpo de estudios principales que implica la mitad de los créditos. El número de créditos lo determina en cualquier parte, puede ser diferente, pero normalmente es de 120 créditos para un pregrado. Entonces la mitad son 60 créditos del major. Y después viene un campo menor generalmente relacionado con el campo mayor, que es el que se llama el minor. De ahí salió nuestro minor. ¿Sí? Pero ese minor tiene 1/4 de los créditos, o sea, 30. Y después tiene otro 1/4 de los créditos, el 30%, en el que el estudiante escoge lo que se le da la gana. Y uno puede tener más créditos. Lo que pasa es que si tiene más créditos, paga más, pero bueno. Lo importante de la situación es que usted toma los créditos que usted requiera. Pero adicionalmente a eso, hay algo que no tenemos, y eso sí que faltó en la legislación. Un core curriculum, un currículum básico, un currículo que es del corazón del pregrado, que implica 3 semestres de inglés. Pero luego esa gente no habla inglés, ¿o será solamente para los extranjeros? No, señor, es inglés. ¿Pero qué inglés? Estamos hablando de literatura norteamericana, literatura inglesa, literatura universal, no está ceñido solamente a la literatura inglesa. Tiene que ver con escritura. Puede uno hacer esa parte en oratoria. Oratoria interesantemente se llama speech, que es el hablar en público. Y ciertamente tiene que ver en saber leer y escribir. Les doy una anécdota. Cuando yo estaba en primer semestre, nos hacían hacer ensayos o leer ensayos. Y a mí siempre me daban A.
Y había un campesino de Urúa, que después se hizo muy amigo mío, por cierto, que se fue y le dice al profesor: oiga, Mr. Smith, ¿cómo es que Carlos ni siquiera sabe hablar inglés y a él le pone A, y a mí que siempre he sabido, que siempre he hablado inglés, me pone C o inclusive me ha puesto F? Le dije: sí, pero es que Carlos entiende inglés. Usted siempre lo habló y nunca lo ha entendido. Ahora, ¿por qué? Simplemente porque a mí me enseñaron aquí en Colombia a leer entendiendo lo que leía. Les voy a confesar algo, pero es una confesión. Me tocaba, para el posgrado, me tocaba certificar 2 idiomas, que podían ser inglés, francés o alemán. Y yo me voy y le dije a mi jefe: oiga, yo soy extranjero, de manera pues que me debe certificar el inglés como parte, como idioma extranjero. Usted no, usted habla inglés como nativo, nada de eso. Me toma cualquiera de los otros 2. Bueno, francés no tenía ningún problema. Alemán. Yo había visto alemán en pregrado, pero a nivel de Caperucita Roja. Y me toca hacer el examen de alemán que se da, es un examen de esos estandarizados que se da en todos los Estados Unidos. Pues voy a tratar de, con mi mínimo alemán, tratar de ver cómo me va. Oiga, cuando me llega, a mí llegaba, ahí aparecía un escrito en alemán. Cogí el primero, no lo entendí. Me puse a mirar cuáles eran las opciones de lo que quería decir. Y entonces contesté todo el examen basado en las opciones de lo que estaba en alemán. Para mi gran sorpresa, estuve dentro de los mejores 100 en Estados Unidos. Eso es una trampa, tengo que aceptarlo. Tengo que aceptarlo porque en vez de saber alemán, lo que supe fue interpretar lo que decían las opciones. Fíjense ustedes que si esto se le pudiera enseñar a los muchachos que toman ¿cómo se llama? El Saber Pro, que uno no necesita saber nada para tener excelentes notas en Saber Pro. Uno lo que necesita es saber entender la pregunta. Y no solamente la pregunta, sino las opciones de respuesta. Entonces, pues yo sé que aquí hemos traído gente que sabe mucho de Saber Pro y como que no mejoramos mucho, pero les hago esa confesión a los que trabajan en Saber Pro. Así estuve yo sin saber alemán como uno de los mejores 100 en todos los Estados Unidos. Y en últimas, yo lo veo eso, se lo cuento simplemente porque yo veo eso como Saber Pro. Usted no necesita saber nada de lo que dice la pregunta si usted es capaz de entender las opciones. ¿Qué tal si le jalamos a eso desde Saber Pro, etcétera? Me desvío un poquito, pero el punto que yo estaba haciendo es que yo estaba en premédico. Ahí sí me engañaron a mí porque yo estaba en la Facultad de Medicina en Bogotá y yo pensé que estaba entrando a una Facultad de Medicina y no, estaba entrando a college, a
premédico por la estructura de la educación en Estados Unidos, que no es napoleónica. Y por consiguiente, las escuelas, como en los tiempos coloniales, uno podría pasar filosofía, pero no necesariamente lo admitían en teología o en medicina. Tenía que pedir admisión a esas facultades. Y esto es lo que nosotros, lo que pasa en Estados Unidos. Y divido esto entonces para decir que en ese pregrado uno puede hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. A mí me gusta señalar algo que seguramente le va a interesar tanto a Juan Pablo como a Elkin. Ustedes saben lo que es el TAC, ¿cierto? La tomografía axial computarizada, ¿cierto? Sí saben lo que es, ¿no? Claro. Es simplemente rayos X que se van, una máquina de rayos X va pasando lentamente y le va haciendo una radiografía por pedacitos a todo el organismo, o por lo menos la parte que le interesa al médico. ¿Sí? Y después eso hay que reconstruirlo en una sola imagen que puede mirarse de arriba, de abajo, por el lado, por cualquier lado, habiéndose hecho solamente un seriado de radiografías. ¿Quién la inventó? Obviamente un médico con un ingeniero. ¿Cuál fue el pregrado de ese médico? Matemáticas. Sí, señor. Por eso aquí en Colombia nunca se hubiera podido inventar esa máquina. Porque aquí el médico no hizo matemáticas ni hace matemáticas. Ese señor dice, pero es que yo puedo reconstruir esto a través de una serie de Fourier. Se mete con una compañía que le construye el prototipo y ¡prum! Ahí está su TAC. Lo que viene después, todos los avances después, provienen de ese matemático que hizo su pregrado en matemáticas como premédico. Interesante. Entonces fíjense ustedes que es una estructura real diferente. Y es una estructura que para pregrado, con excepción del core curriculum, que lo obliga a uno a estudiar inglés, que le obliga a estudiar un mínimo de matemáticas, no tiene que ser todo, pero por lo menos un curso de matemáticas generales, un curso de ciencia general, y el resto, el major en su área, el minor en algo relacionado con el major, y después lo que uno quiera. Y desde ese punto de vista, mientras que uno se mantenga en esa política, los cursos que uno toma, los toma uno porque se le dio la gana, a uno. Hay muchos cursos ofrecidos. Entonces casi que uno podría decir que cada estudiante de pregrado tiene su propio plan de estudios. Eso se traduce aquí en Colombia como ¿qué? Como flexibilidad. ¿Y cómo está la flexibilidad? Que se puede tomar el curso por la mañana o por la tarde. Y sigamos con... Yo no estoy hablando de la Simón, por favor. Aquí se da lo que se da en la Universidad Colombiana, donde meten a la fuerza un sistema que es ajeno al nuestro, como el que acabo de mencionar,
que mantiene la flexibilidad en el sentido de que cada cual hace su propio programa, y entonces sobre esa base nos dicen acá, para un sistema napoleónico tienen que ser flexibles. ¿Qué flexibilidad queda? Bueno, hay dos selectivas, entonces es flexible. Tome una de las dos selectivas, pero tómelas. O tómela por la mañana o tómela por la tarde. ¿Sí? Ese es el sistema colombiano, basado en un sistema que nunca entendieron. Primer punto. Usted puede ser abogado en una facultad o cómo sería la carrera del abogado en Estados Unidos. Tú lo has manejado, ¿verdad, Shirley? Quizá no. Si tú quieres ser abogado, tienes que tomar, primero que todo, un pregrado. Es lo que se te dé la gana. Si vas a ser médico, generalmente el pregrado se hace en química, en física, en matemáticas, qué sé yo. Yo lo hice en química. No me pidan que sepa química, no tengo la más mínima idea. Eso no importa, ¿sí? Lo importante es la formación que le dieron a uno. Posiblemente para hacer derecho, yo haría un pregrado en historia, en sociología, en pensamiento universal, cosas de ese tipo. Y termino en exactamente las mismas condiciones que acabo de decir. Es mi programa, yo lo hice pensando, obviamente, en entrar a una facultad de Derecho. Pero primero me formé como persona y como profesional. Tuve un core curriculum. Aprendí por lo menos que si 2 y 2 dan 4, entonces yo sé cómo cobrar. Porque después de todo, las matemáticas siempre se hizo fue para cobrar, ¿sí? O para dividirse lo que había. Después, y dependiendo de sus notas, el estudiante pide admisión a la Facultad de Derecho. Y para graduarse como abogado requiere 3 años. Pero antes fueron 4. Entonces en total son 7. Son 7 años. ¿Y para qué? Para que al final lo consideren como un junior asistente de cualquier compañía grande de abogados, para que aprenda a ser abogado. Ese se llama LLB, Bachelor en Leyes. Y además de eso, tiene que hacer una prueba para que lo acepten a la banca, a la barra, al bar. ¿Qué es la barra? La barra es el conjunto de examinadores que de alguna manera permiten que una persona que dice que sabe de abogacía realmente conoce el derecho. ¿De dónde? De su estado. Porque ya vimos que Estados Unidos no es un país, son 50 países federados. Y ese grado, ese bar en Nueva York no le permite practicar en Florida. Entonces está trabajando para ese estado. Las leyes son diferentes con la excepción de las leyes federales. Bien diferente a nuestro sistema, bien diferente. Y cuando hablamos de medicina,
Entonces tenemos una situación similar. Medicina, odontología, veterinaria son carreras de posgrado. Uno tiene que primero haber hecho un pregrado. Y en medicina después vienen 4 años de medicina. Y ahí se acabó la flexibilidad. En la facultad ya se van los 2 primeros años, que son como aquí, básicos: anatomía, fisiología, farmacología, bioquímica, biología molecular, tal. Y al terminar los 2 años, pasaron, tienen que tomar un examen a nivel de todos los Estados Unidos. Si lo pasaron, siguen. Si no, un momentico, vengan a ver en qué les fue mal, vamos a volver a estudiar eso y se vuelven a presentar. Y luego vienen los 2 años de clínica. Los 2 años de clínica los hacen en el hospital de la universidad. Y esos ustedes los conocen perfectamente bien porque han visto Grey's Anatomy, han visto todas esas, el Good Doctor, todas esas muestran lo que son los 2 años de clínica. Perfecto. Entonces son 4 años de pregrado, 4 años de medicina. Son 8. Aquí en Colombia, como somos mejores, porque siempre hemos dicho eso, y yo sostenía eso. Entonces, tenemos 5. Y él, bueno, pero es que el rural sí es necesario, pero no, realmente son 6. 5 años de medicina más 1 año de internado, 6. Ante esa situación, en la década de 1960, en la Universidad del Valle y en la Universidad de Antioquia, tratamos de establecer los estudios generales. ¿Qué queríamos hacer? Romper esa forma que venía de Universidad Napoleónica y hacer que todos nuestros estudiantes tuvieran 2 años, partiendo del principio de que nuestros estudiantes eran mejores que los gringos. Eso sí, es un principio que personalmente defendía capa y espada. Nuestros estudiantes son mejores que los gringos, de manera pues que no necesitan 4 años. Los bachilleres nuestros con 2 años tienen, porque es que los gringos son muy brutos. No les van a decir a los gringos que yo dije eso, pero lo creo. Son bien brutos, entonces claro, necesitan 4 años. En cambio los nuestros no necesitan sino 2. Con ese excelente bachillerato que nosotros tenemos, ¿para qué más? Y entonces peleamos muchísimo porque estableciéramos 2 años de estudios generales y luego los estudios normales dentro de los 5 años de la universidad. Fue una buena experiencia, realmente sí fue buena experiencia. Creo que armamos unos planes de estudio bien llamativos que realmente le daban una visión general a los estudiantes de todo, desde el punto de vista básico de la ciencia, pero también básico de la sociedad, del arte, de la misma legislación, etc. Y con eso creíamos que íbamos a tener eso que con Luis Fernando llamamos, o llama él, el hombre culto. ¿Okay? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? ¡Ay, Dios! Primero, fue, digamos, un segundo intento que se hizo para medicina cuando establecimos un premédico en los Andes y en la del Valle, pero ese solamente fue para la del Valle.
Y ese premédico se podía hacer, eran 2 años, ese premédico se podía hacer en Bogotá o se podía hacer en el Valle. Y en Bogotá tenía gente que los mismos estudiantes nos decían, no, es que las clases de Marta Traba desafortunadamente, una gran crítica de arte que murió en un accidente en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, junto con su esposo y una cantidad de gente. Otras gentes que eran de los Andes, de la Facultad de Artes, de la Facultad de Sociología, maravillosos. En el mismo valle no había gente de ese calibre. Entonces, los que fueron a Bogotá siempre decían, uy, es que eso sí fue un premédico maravilloso. Y los otros pues se callaban. ¿Pero qué pasó? Pues que se decidió acabar con el premédico porque no estaba dentro del sistema de la Universidad Napoleónica y era solamente el Valle el que lo estaba haciendo. Entonces viene este segundo intento. En este segundo intento sí entra Antioquia y se presentan en el Valle casi 4.000 estudiantes y en Antioquia algo similar, y entran a la universidad y hacen los estudios generales. Maravilloso, ¿verdad? Pero tampoco funcionó. ¿Saben por qué no funcionó? Pequeños detalles. Los estudiantes se matricularon en la universidad, como se hace en Estados Unidos. Tontos nosotros. Como se matricularon en la universidad, y la universidad está compuesta de facultades, de los 4.000 estudiantes, 3.500 quieren matricularse en la Facultad de Medicina, 200 en la Facultad de Derecho, no sé cuántos en la Ingeniería. Imposible. Resultado, ¿no? Hay un número clauso, la universidad solamente puede recibir, en el caso de la del Valle, de aquí para adelante. Les había comentado que antes teníamos 40 estudiantes por año, después fueron 40 estudiantes por semestre, después se subieron a 90, aquí en este caso ya lo subieron como a 150. Pero eran 150 y no podíamos recibir los otros 3.000. Y en Antioquia sucedió prácticamente lo mismo. El vicerrector era un bioquímico, Elejalde. ¿Saben qué hizo? Se volvió loco. Renunció y se fue para Estados Unidos, hizo psiquiatría y se dedicó como buen loco a los locos. Pero también fue director de un hospital y toda esa cosa. En el Valle, yo no me acuerdo quién estaba ahí de director, pero lo cierto es que simplemente renunció. No se pudo y los estudios generales se acabaron. Posteriormente, con el decano de medicina del Valle, tratamos de rehacerlos para medicina. No tuvimos mejor suerte. Traté de hacerlo en la Javeriana y más o menos funcionó mientras yo estuve de decano. Salí de la decanatura e inmediatamente se desintegró por completo. ¿Por qué? Por el celo entre los diferentes, digamos, departamentos y el miedo de algunos. En el caso de la Javeriana, los de química se quedaron, entre comillas, sin trabajo. Pero se quedaron con mucho trabajo porque tenían tiempo para investigar y tiempo para participar en el programa general. Pero ellos estaban esperando que llegaba el nuevo decano y los echaba. Entonces, tan pronto llegó el nuevo decano,
por favor, cambiemos, necesitamos tener el departamento y qué sé yo. Se acabó. Entonces, yo creo que todas estas cosas, pues, es muy difícil. La conclusión mía es muy difícil llegar a un cambio en una cultura diferente a la nuestra. Yo aquí no pretendería siquiera que hiciéramos eso, excepto a través de ciertas áreas que me parecen fundamentales. Lo que tiene que ver con el macroproyecto del cual hace parte la idea del hombre culto. Ahí podemos incluir todas las ideas para que nuestros estudiantes tengan un basamento no solamente profesional y científico en su área, sino también un basamento en lo que es la cultura, la sociedad, lo que de lo que hacen parte, que sepan de dónde vienen, con el objeto de que por lo menos no se los lleven como burritos al matadero, pues como corderos al matadero, sin saber, no saben de dónde vienen, pues vamos, sigamos lo que dicen los políticos normales. Eso es lo que nosotros estamos o hemos formado, no digo necesariamente en la Simón, pero los abogados que nosotros hemos venido sacando en todo el país son personas que pues no saben cuál es la diferencia entre ser corrupto y no ser corrupto. Ustedes lo saben, hay toda una serie de abogados que tienen como fin el demandar cualquier cosa que se presente, que no tienen más trabajo. Otros que están pendientes de cuándo van a hacer una obra nueva para asesorar a la gente que está a los lados para que no venda sin su colaboración y encarezca los costos de cualquier construcción. O sea, esto no se lo enseñan en las facultades de Derecho, obvio que no, pero tampoco les enseñan lo contrario, tampoco les enseñan lo que es ser ético, lo que es ser idóneo y lo que es ser culto. Eso sí se lo enseñamos en la Simón Bolívar. Y yo sí creo que eso es algo que es típico nuestro. Entonces lo único que nosotros tenemos la tradición, lo único que tenemos que hacer es reforzarla. ¿Sí? Entonces, conclusión de esto. Hombre, traer lo que no es nuestro y tratar de adaptarlo a lo nuestro, francamente es muy, pero muy complicado y yo diría que casi que imposible sin que haya un cambio cultural. ¿Por qué los norteamericanos llegaron a la Luna? Ustedes recuerdan una presentación que hizo Francisco Unda en la universidad, espero que muchos de ustedes la oyeron, cuando al presidente Kennedy tomó la decisión de ir a la Luna y la tomó por razones políticas. Era necesario mostrar que estaban mejor en Estados Unidos que en la Unión Soviética. En su discurso él dijo: hemos decidido ir a la Luna y no sabemos cómo, no sabemos qué aparatos necesitamos, no sabemos cómo hacer las aleaciones que sean necesarias, no sabemos cómo hacer los instrumentos que se necesiten. O sea, no sabemos nada, pero lo vamos a hacer. Decisión política, pero basada en ingeniería y ciencia. Y lograron llegar a la Luna. ¿En cuánto tiempo? Yo no sé, se llevaron 20.
quizás no más de 20 años, pero tuvieron que inventar prácticamente todo. Y dentro de los grandes inventos que salieron de eso, apareció nada más ni nada menos que la miniaturización de los circuitos, que dio lugar a que se pudieran hacer celulares. Sin eso, todavía estaríamos utilizando las panelas, esas grandotas, si acaso. Pero todos esos circuitos salen como consecuencia de una decisión política de trabajar en ciencia y tecnología. Y de tener los ingenieros y los científicos necesarios para responder a esa decisión. Pregunta, ¿los tenemos aquí en Colombia? Es una buena pregunta. Y cuando nombran a una ministra a la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, entonces el problema es que ella trató a unos cuantos negros por allá en el Chocó sin seguir los protocolos científicos. ¿Se han preguntado cuáles son las políticas que debe seguir un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación? ¿Se han preguntado en qué se van a gastar los recursos de regalías que están para esa área? Y antes de que se pregunten los periodistas, el último de los cuales dice: la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación, entre el Nobel y la destitución, tipos que no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo. Antes de que ellos lo hagan, nosotros sí deberíamos ponernos a mirar en qué podemos participar del programa de regalías en ciencia, tecnología e innovación. Yo les dejo a ustedes, a Juan Pablo, a Elkin, a Juan Diego, no solamente a ustedes, sino a los demás directores de programa, el que pensemos cómo podemos proponer, inclusive desde el área misma de la cultura, del derecho, qué sé yo, de todas estas áreas, cómo podríamos cambiar la situación en Norte de Santander. Porque podríamos hacerlo si nosotros sabemos para dónde vamos. Si no sabemos para dónde vamos, sí, dejémonos de bobear. Seguirán tomando las decisiones por nosotros. Pero nosotros sí podríamos mirar qué está pasando con el carbón. Ya el carbón no lo van a comprar. En Inglaterra ya decidieron que a partir de 2030 no vuelven a comprar carbón. 10 años. ¿Qué van a pasar con el carbón que tenemos acá? Que lo estamos conquistando ¿para quién? ¿A quién? Para los turcos. Los turcos que lo necesitan ¿para qué? Para hacer acero. Y aquí no hacemos acero, no. Es preferible comprarlo. ¿Y las varillas de construcción de dónde van a salir? Todas estas cosas yo creo que nos las deberíamos preguntar, y son los abogados, los ingenieros, y ciertamente diría yo que deberíamos como tener una acción conjunta con los diferentes directores de programa para ver cómo nos metemos en un desarrollo basado en ciencia, tecnología e innovación que vaya más allá de la economía naranja. Sin que eso sea malo, porque con la cantidad de frutos que se producen en el norte de Santander, ¿por qué no podemos hacer aceites esenciales que se puedan vender? Entonces fíjense ustedes que
ese cambio de cultura sí me parece que es importante que tratemos de absorberlo. Bueno, también en esta época aparece cambio de estructura en las universidades. Ya vimos que la rectora de la Universidad Nacional nos decía que eso era viejo en la Universidad Nacional. Bueno, viejo a partir de Alfonso López Pumarejo, posiblemente, pero en las demás universidades no había departamentos disciplinares, sino que cada carrera era equivalente a una facultad. Aquí en esta época de los 60, entre el 60 y el 70, se crean los departamentos disciplinares. Y ahí estoy hablando la diferencia con los departamentos profesionales. Cuando hablo de departamentos disciplinares, entonces estoy hablando de un departamento de sociología, un departamento de arte, un departamento de filosofía, un departamento de química, un departamento de física, un departamento de matemáticas, como departamentos independientes que en su momento salieron de las facultades y luego fueron recogidos en facultades nuevas. Entonces ahí aparecen, es en este momento cuando aparecen realmente las facultades de ciencias y aparecen las facultades de ciencias humanas. Y ya hay un cambio en la Universidad Colombiana. Como digo, yo nunca vi eso que nos presentaba Arias de Grave, de esos departamentos disciplinares que no tenían tapón, sino que uno se podía meter ahí y estudiar y estudiar y estudiar. Es posible, yo no lo voy a negar. Valdría la pena y voy a tratar de hacerlo, a preguntarle a amigos nuestros de la Nacional realmente cuándo y cómo funcionó eso. Pero para el resto del país, diría yo, que de esas facultades profesionales salieron los profesores de esas áreas que eran lo que podríamos llamar las áreas básicas de las carreras. Y con ellas se crearon las facultades que hasta el día de hoy, en muchos casos, tienen como fin fundamental el de prestar servicios, así llamados, parece horrible, así le digan a veces servicios académicos a las facultades profesionales. En el caso nuestro, nosotros tenemos una facultad de ciencias básicas y biomédicas que tiene su naturaleza propia y tiene su investigación propia y tiene carreras propias. Entonces eso satisface el cuento de la carrera y la facultad. En el caso de la Facultad de Ciencias Básicas y Biomédicas, tenemos la carrera de microbiología, que creo que es importantísimo que traigamos para acá. Creo que está en eso, ¿verdad, Yolanda? Y la nueva carrera que estamos ofreciendo al tiempo en Barranquilla y aquí, porque nos la acabaron de aprobar, que es la carrera de Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Esa carrera se me hace tan importante. Anoche estaba yo mirando lo que son
los directores de producto en Estados Unidos y cuáles son sus funciones. Los directores de producto son aquellos que toman un producto, planean el producto dentro de una industria, ven el mercadeo de ese producto, ven su desarrollo, garantizan que el desarrollo se dé, etcétera, etcétera, etcétera. Esa gente tiene un salario promedio de $103,000 al año, que no es ninguna lagaña mico, es un salario bastante alto. ¿Qué requisitos tiene? Saber matemáticas y ciencias de datos. Eso es lo que nosotros estamos ofreciendo en esta nueva carrera. El manejo de grandes cantidades de datos, que hace parte de lo que se llama Revolución 4.0. Tiene que ver también con otras áreas en las que definitivamente se maneja, digamos, los sistemas. Para poder hacerlo bien, y ganan un poquito más, por cierto, necesitan tener un bachelor en ingeniería y manejo de bases de datos, no solamente en ingeniería. Que nosotros podamos tener una demanda de ese tipo acá, pues lo dudo. Pero a mí no me importaría formar egresados para Estados Unidos. Yo creo que a ellos les iría bastante bien y nos darían muy buena imagen. Entonces, yo creo que tenemos que mirar hacia dónde vamos, y nuestras carreras van precisamente, o por lo menos esa carrera de pregrado va en esa dirección. Y en ese sentido, entonces, la facultad es una facultad porque en este momento ya tiene 2, va a tener una maestría en ciencias del mar y espero que tengamos una maestría en el manejo de grandes bases de datos posteriormente, que ya se está cuajando, y además hacemos lo que hacen las otras universidades. Le presta el servicio de docencia a ingeniería y a medicina. Esta facultad le da aproximadamente la facultad está presente hasta el 5º semestre de las facultades de ingeniería en el área fundamentalmente de matemáticas y física. Y en el área de medicina está hasta el 6º semestre. Eso, en ese sentido, es provisión o servicio a esas facultades. Y en el caso nuestro, y esto sí lo quiero decir acá, y allá en Barranquilla lo logramos, pero a mí me parece muy importante que aquí también lo logremos, y es que cuando se hable de llevar a cabo cualquier programa que requiera los servicios de las ciencias básicas, y como aquí es un solo departamento con ciencias sociales, entonces se tenga en cuenta a los profesores y al director de este departamento, que aquí es departamento. En Barranquilla, evidentemente, se reúnen los de ciencias básicas con los de ingeniería, y en esa forma se llegan a acuerdos acerca de lo que se va a enseñar, etcétera. Lo mismo con medicina. Yo pienso que aquí es fundamental que comencemos, si no se ha hecho, que realmente
lo institucionalicemos y que no aparezca que el departamento Juan Pablo, nadie lo llama, o de pronto, ¿eso qué es? ¿Qué hace Juan Pablo por allá? O lo único que hace es molestar y de pronto rajar a los estudiantes de ingeniería y no más. Yo no sé qué más hace Juan Pablo, pero creo que lo importante de la situación es que tengamos en cuenta que cualquier carrera que requiere de ciencias básicas y ciencias humanas tiene que coordinarse entre la parte profesional y la parte básica y la parte social. Si no, no vamos a cumplir con eso que implica lo que es el macroproyecto. El macroproyecto no es simplemente poner unas cuantas asignaturas más o mover una asignatura de arriba para abajo. No, es un concepto. El concepto de la interdisciplinariedad y el concepto del trabajo en conjunto para formar un profesional que es no solamente idóneo, sino que además es ético, es culto y es realmente una persona que va a tener éxito porque tiene todos estos componentes. Después aparecen cosas que van y vienen. Por ejemplo, en algunas universidades se crearon divisiones de facultades. Eso ha ocurrido ya y también ha desaparecido. De manera pues que esta parte solamente implica el cambio de una cosa. Muy bien. Ahora, a pesar de que esto yo lo había mencionado en términos generales, ahora voy a precisar algunas cosas. En Colombia no existía el posgrado, pero con la llegada de los jesuitas y la reapertura de la Universidad Javeriana en el 30, en los años 40 aparecen el doctorado en filosofía y teología. Son eclesiásticos y no son reconocidos, pero son doctorados y son doctorados bien armados. En 1963 posiblemente tenemos el primer caso de una maestría oficialmente en Colombia y es en la Universidad del Valle. Pero no la ofrece el Valle, o mejor dicho, sí la ofrece el Valle, pero ¿con quién? Con profesores de Duke. Duke University es prácticamente una de las universidades, es privada, como lo es Harvard, pero es una de las universidades más importantes del sur de los Estados Unidos. Mucho mayormente conocida por medicina, la mitad de Duke son institutos de investigación médica y el resto está dividido entre economía y el resto de las cosas. Y en economía hay personas muy importantes reconocidas a nivel mundial como economistas. Entonces, en el Valle te traen a uno de esos economistas para hacer una maestría. Maestría muy simpática, parecida a lo que ocurrió con el curso de universitología del padre Borrero, porque los que tomaron el primer curso fueron el gobernador y todos sus secretarios. Interesante visión de esa época, porque era una maestría en administración. Para la segunda cohorte, entonces ya estaba el alcalde y otra gente, inclusive, creo que en la primera versión también estuvo el rector de la universidad. Pero fue una maestría para la élite caleña.
Y creo que eso estuvo bien. Y yo creo que, y según lo que nosotros conocemos hasta este momento, fue la primera maestría que se ofreció en el país. Ya les había comentado que habían llegado las especialidades médicas a Colombia, pero esas especialidades pues no las ofrecía ninguna universidad, ni ninguna facultad de medicina ni una universidad, porque no era el caso, porque la especialidad médica se hace en un hospital. Entonces, quien miraba eso y digamos, avalaba el título, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, que tenía un grupo de personas que conformaban comités para cada especialidad. En 1967 se aprobó por parte del recién creado ICFES el primer doctorado y maestría entendidos como un solo concepto en ciencias básicas médicas para la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. Por esa misma época, la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana se unieron para dar una maestría en microbiología. Ahí dice biología, pero es microbiología. 1967. Nosotros en el Valle y en el Departamento de Ciencias Fisiológicas, que era el que tenía, como ustedes recuerdan, o había tenido el apoyo de la Rockefeller, pues nosotros pensamos que nuestra obligación era formar los profesores de otras facultades de medicina. Y por lo menos en bioquímica, no ocurrió en fisiología, pero en bioquímica cometimos el error de cerrar la admisión a profesores de facultades de medicina que estuvieran dando ciencias básicas médicas. Y conseguí que Ascofame, que en esa época estaba Humberto Janer de director, me diera unas becas. Lo que nunca supe, sino hasta cuando ya se concretaron, era que eran unas becas por un año. Le digo, pero Humberto, por Dios, en un año ¿quién forma un doctor? Dice, pues es que todos son doctores. Digo, ¿cómo que todos son doctores? Pues sí, todos son doctores. Pues yo soy doctor. Digo, no, perdóname Humberto, tú no eres doctor, tú eres médico. ¿Pero cómo se te ocurre? Sí, tú no eres doctor. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, finalmente me dio 2 años. Conseguí que nos diera 2 años. Pero los estudiantes que llegaron de las otras universidades, pues los mandaron y al año piden renovación de su comisión de estudio y el decano les dice, pues, pero ya era hora, si ustedes son doctores, ¿qué están haciendo? Y nos dimos cuenta de que realmente nuestra cultura no distingue entre lo que es un doctor y lo que es una persona que tiene corbata. Y eso pasa. Todo el mundo es doctor si tiene un carro. Con todo el debido respeto lo digo, pero aquí a todo el mundo dicen doctor. Y entonces nosotros de brutos nos pusimos
a formar doctores. ¿Qué pasó? Pues que eventualmente ninguno de los que estaban matriculados para el doctorado pudo hacer algo más que 2 años. Y entonces hicimos como en Estados Unidos, les dimos la maestría. Y eso, de alguna forma, se difundió por todo el país y sigue siendo válido. Una maestría son 2 años. Si usted le pregunta a cualquier persona por qué una maestría son 2 años, yo creo que nadie le va a poder contestar. Yo le contesto, porque Ascofame no nos dio plata para formar a doctores, sino por 2 años, entonces tocó graduarlos de magíster. Esa es la razón. Y esa es la razón de que las maestrías duran 2 años. Qué pena. Habrá otras personas que en su sabiduría me demostrarán que lo que estoy diciendo no es cierto, sino que esto es un concepto universal. Pero no, una maestría se puede conseguir en 1 año en Inglaterra, en el London School of Economics. Mi hijo, en particular, lo puedo decir, obtuvo su maestría en 1 año. Muchas personas en Europa consiguen su maestría en 1 año. En Estados Unidos, si usted trabaja duro, también obtiene una maestría en 1 año. O sea que el concepto de que la maestría tiene 2 años, desafortunadamente tiene una historia unida a él. La primera maestría en el 63 creo que duró 1 año. Y se nos dio un doctor. Fue el primer doctor y nadie lo reconoce. Yo cada vez que puedo lo menciono. Un costarricense, médico, que ya tenía una maestría, hizo su doctorado en fisiología. Terminó su doctorado, volvió a Costa Rica y uno esperaría que con su doctorado el tipo hubiera comenzado un trabajo de investigación bien grande en el país. Pero no, como era doctor, recién llegado lo nombraron decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Y como le fue bien en el decanato, lo nombraron ministro de Salud. ¿Y para qué sirvió nuestro entrenamiento? Pues para que llegara a ser ministro. Está bien. No lo digo en ningún caso con nostalgia ni nada. Es una forma legítima. Es una forma legítima. Pero fue el primero y único doctor que se graduó en Colombia en esa norma que fue el artículo, el decreto 05, si mal no recuerdo, del recién conformado ICFES. La maestría en microbiología de la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana sí duró hasta hoy. Ya ahorita cada cual se fue por su lado. En los Andes, la microbiología tuvo 2 enfoques. Uno, el de microbiología industrial, muy poquitos, y la mayor parte de lo que aquí llamamos bacteriología. En la Javeriana sí fue definitivamente dirigido a microbiología, pero no a bacteriología, porque en la Javeriana había un programa de bacteriología y todavía existe. Ese fue un programa más de investigación en microbiología, y la verdad es que cuando yo estaba allí cambiamos esto para eventualmente tener primero un programa de maestría
y posteriormente el doctorado en ciencias biológicas, que es mucho más amplio y que realmente creo que presta una mejor formación para lo que requiere el país. Entonces este es el único que realmente se continuó. Ya después de 1970 aparecen una cantidad de maestrías y a partir de 1980 aparece el primer doctor después de la actividad que menciono en el Valle, y es un doctorado en ciencias y específicamente un doctorado en química. Llamativamente, esta persona duró 10 años haciendo su doctorado, pero fue el primero en esa segunda tanda. Venía de Pasto, lo comenzó como estudiante, después lo vincularon como profesor y eventualmente se graduó como profesor y se quedó como profesor en la Nacional. Después de esto aparecen doctorados en otras áreas de la ciencia y después aparecen doctorados en todo. En este momento, afortunadamente, tenemos doctorados en prácticamente todas las áreas del conocimiento. Bueno, volvamos sobre esto. En el sistema colombiano es una carrera profesional en una sola etapa, conocimientos disciplinares, herramientas y destrezas profesionales, mientras que el norteamericano es realmente otra cosa que no se la he mencionado, es una vivencia. Se supone que cuando uno va a la universidad se va de su casa. Casi nadie va a una universidad en su propia ciudad. Siempre se va de su casa. Es como culturalmente el momento en que la paloma finalmente vuela de su nido y se separa de sus papás, de sus hermanos, de todo, y se va a una universidad. En la universidad siempre hay dormitorios. Esto fue lo que dio origen a los dormitorios de la Universidad del Valle con los Juegos Panamericanos y después a los dormitorios de la Unidad Antonio Nariño en Bogotá, que nunca realmente cumplieron su papel porque fueron invadidos por prostitutas, por desadaptados, y tocó cerrarlos. O sea, que en Colombia nunca se pudo tener el sistema en que el estudiante se va a la universidad y en la universidad encuentra su dormitorio. No. Entonces, en todas partes hay un dormitorio. Y en los dormitorios siempre hay una persona. En mi época era un profesor, pero ahorita pueden ser estudiantes mayores que a cambio del apartamento que ellos tienen la vigilancia y tienen el papel de ser de la vigilancia del edificio y del mantenimiento del edificio. No que ellos tengan que pintar o nada, sino simplemente si algo se ensució, llamar a mantenimiento para que lo arregle. Entonces, en ese sistema siempre hay una cabeza que responde. Las universidades tienen policía propia. Eso aquí no se podría ni siquiera considerar. Pero la universidad tiene policía propia. Y esa policía propia tiene toda la autoridad requerida como cualquier sistema de policía. Allá usted no puede hacer lo que se le dé la gana dentro del campus porque la policía lo coge. Y tienen patrullas igualito, en los campus grandes tienen patrullas igualitas a lo que tienen los de afuera. Por eso, en las universidades gringas nunca se ha tenido que llamar a la policía. En cambio, en la colombiana
sí se tiene que llamar a la policía. Y actualmente tenemos una situación en que, sin llamar a la policía, hay vándalos que desde el refugio de la universidad tratan de hacerle daño a la gente en general. Porque no es solamente tirarle piedra a la policía. Eso era un juego antes, ahora ya no es. Además de esto, existe otro sistema que de alguna forma, mutis mutandi, es como derivado de la masonería. Y es las fraternidades. Las fraternidades son nacionales. Algunas son de tipo académico, muy poquitas. La Alfa Beta, por ejemplo, es de tipo académico. Solamente pueden entrar los mejores estudiantes de cualquier universidad. Y las otras tienen cualquier tipo de nombre. Bueno. Tienen una característica interesante. La misma llave que le permite a usted entrar a la fraternidad en Fresno, California, le sirve para entrar a su fraternidad en Nueva York. De manera pues que eso de fraternidad implica realmente ser hermanos. Entonces yo voy a Nueva York, cuando todavía soy estudiante, voy a Nueva York y no tengo dónde quedarme. Claro que tengo dónde quedarme, me quedo en mi fraternidad y tengo la llave para entrar, busco al que maneja eso, necesito dónde quedarme, pues ahí le buscarán una cama y ya. Es un concepto, obviamente, que nosotros no manejamos, pero que sí se maneja allá y que tiene la gran ventaja de que provee una cantidad de cuartos adicionales para los estudiantes. De manera pues que, y ahí es donde viene este punto, la universidad es una vivencia. Uno necesariamente cambia su forma de pensar, su forma de ser, todo, porque está en una situación, en una vivencia diferente. Vivencia diferente que le permite ir paso a paso, partir de ser freshman, pasar a sophomore, pasar a junior, pasar a senior, con diferentes condiciones, porque uno se gana su estadía en el dormitorio de la fraternidad. Y adicionalmente a eso, pues al estudiante se le proveen cantidades de cosas por hacer. El edificio más importante en la universidad es el Student Union. Se llama así, Unión Estudiantil. Lo encuentran en Harvard, lo encuentran en cualquier parte. Es el edificio central donde hay los comedores, porque obviamente si uno vive en el campus, ¿a dónde va a comer? A los comedores. Hay varios comedores para pregrado, comedores para posgrado, comedores para profesores. Y quizás lo más importante, un sitio de reunión, donde uno se encuentra con los estudiantes de todas partes, se toma un par de cervezas o algo y discute cosas. Es el centro neurálgico de la actividad estudiantil. Allá se desayuna, allá almuerza, allá come, allá va a discutir. Tiene, digamos, toda la ocasión para vivir la universidad. Si usted fue a Estados Unidos, fue a un college y no vivió o en el dormitorio o en una fraternidad, realmente
¿Qué hizo? Simplemente tomar unos cursos, pero no tuvo la vivencia. Y yo pienso que eso es una de las condiciones más importantes dentro de la educación, la vivencia de la universidad. Yo sé, aquí no podemos tener eso. Qué bueno fuera que la cafetería de aquí abajo se convirtiera en un centro donde la gente se reuniera para charlar. ¿Qué podemos hacer al respecto? Lo que estamos haciendo, tertulias, actividades como esta, qué sé yo. Pero nada realmente sustituye un sitio de reunión donde nos podamos sentar a charlar, a hablar, a discutir cosas que no sean las que llama el director o la directora o la directora académica, o el vicerrector, o el jefe o el director del programa. Porque no hay dónde más. No tenemos dónde sentarnos a charlar. Claro que el grupo sí. El director del programa y su gente más aledaña, pues sí, porque ahí están junticos. Pero cuando se reúnen con otros directores, con otras personas, yo creo que es de tipo cultural y eso sí lo podemos cambiar. Tenemos que buscar los sitios y tenemos que buscar los espacios. No quiero decir, ni por esto quiero en ningún punto proponer que nosotros tengamos una educación norteamericana. Ya está comprobado que no se puede. No se puede porque son culturas totalmente diferentes. Pero las cosas buenas sí deberíamos aceptarlas. Y fíjense ustedes que eso nos lleva no solamente a hacer una vivencia, sino que busca dar conocimientos básicos y la vivencia, valores, pero también herramientas profesionales básicas para servir a la sociedad. Últimamente, más y más se está dando que el entrenamiento profesional no se da en la universidad, sino se da en el trabajo. Es lo que se llama on the job training. Mucha gente dice, sí me interesa tener un graduado, pero el graduado no sabe nada de nada. Ese es un tipo que sabe de todo y no sabe de nada. Entonces, entrenémoslo en mi fábrica, entrenémoslo en mi grupo. En el caso de derecho, el que recién entra al bar, lo ponen a irse a lo que hacen aquí los estudiantes no, que va, ni siquiera eso, lo que hacen los estudiantes de consultorio jurídico. Eso es lo que hacen el abogado recién graduado. Y lo ponen a caminar, ni siquiera le dan carro. Lo ponen a caminar, váyase a la corte y tráigame el tal cosa y tal otra. O sea, llamémoslo el patinador. Esa es formación en el trabajo. Es la formación en el trabajo. Nosotros se la damos de pronto antes, a través en el caso de derecho, a través del consultorio jurídico. Pero fíjense que en últimas, en muchos casos, es en la compañía, en la industria, en donde sea, donde se hace el entrenamiento real. ¿Listo? Ya hay otras diferencias. Si yo miro el sistema de preuniversitario colombiano, el bachillerato es enciclopédico. Por eso digo yo que nosotros somos mucho mejores que los gringos. Los gringos desde antes de entrar a la universidad, cuando están en lo equivalente a bachillerato, ellos escogen los cursos que van a tomar.
Por consiguiente, ellos no tienen necesariamente conocimientos de muchas cosas. Y esto va hasta senadores. En algún momento hubo un senador que propuso que por qué no llevaban los cruceros de guerra de Estados Unidos y bombardeaban a Bolivia. No sabía que Bolivia no tenía mar. ¿Cómo le van a pedir eso si aquí se lo pedimos al bachiller, pero allá no? Entonces, ahora sí me entenderán cuando yo digo que nuestros bachilleres son mucho mejores que los gringos y por eso no necesitaban sino 2 añitos. Quizás ahí me equivoqué, pero bueno. Otro punto que es muy importante. En Europa y en Estados Unidos está concebido el sistema para que los estudiantes se les pague y sea obligatorio el ir al colegio hasta los 18 años. Si ustedes se ponen a mirar un idioma tan arrevesado como el inglés, claramente se tienen que dar cuenta que mínimo necesita un 8 años para medio entenderlo o para medio absorberlo. Un idioma como el chino, imagínense, y otros idiomas. En Europa me llama la atención que también se tome el mismo sistema y nuestro bachillerato, ¿de dónde creen que viene? ¿Alguien me puede decir? Hola. Omar sí sabe. Francés. El bachillerato francés traído a Colombia. Igualito. Y el bachillerato francés sí es enciclopédico. ¿Quiénes los trajeron? No nos lo mandaron por correo, lo trajeron las comunidades que vinieron a Colombia y establecieron los colegios. Los salesianos, las comunidades francesas que se establecieron en Colombia. Entonces, pues es lógico y es un bachillerato enciclopédico. Yo creo que es muy bueno. Pero allá se requiere tener 18 años para graduar. Y eso es fundamental. Y como la ministra no sabía de dónde venía el bachillerato ni por qué, entonces cuando nos fue tan mal en PISA, yo, pues claro, como nuestros estudiantes no se graduaron a los 15 años, añadámosle un año más al bachillerato. Por eso es que si uno no conoce la historia, ¿cierto, doctor Luis Fernando? Si uno no conoce la historia, comete los más grandes errores. Ahora, el currículum de nuestras carreras es rígido y viene dado por la tradición que aseguran los pares dentro del sistema de aseguramiento de la calidad. No se vaya a salir de ahí porque así fue y como siempre ha sido y como siempre será. ¿Y la conveniencia? Bueno, pues si tenemos alguna consideración especial, podríamos cambiar esa idea. En el norteamericano, lo que les decía, la escuela secundaria es flexible y es práctica. Los muchachos que se van a dedicar, por ejemplo, en las escuelas rurales, los muchachos aprenden a trabajar el campo. Y aún en universidades más cercanas a lo urbano, existe el 4-H Club, el club de los tréboles, el club de las 4 H's, que es dirigida para mejorar el trabajo en el campo. Es que ser campesino no es deshonra en Estados Unidos. Es todo lo contrario. Ahí pueden estar los más ricos. Entonces, también es otra cosa que es muy interesante. Los carros que corren en
en la Daytona, en todas estas carreras, salen de los laboratorios de ingeniería de las escuelas secundarias. Allá los muchachos desarman motores, ven cómo son, hacen cambios, proponen cosas, es decir, prueban nuevos motores. Los motores de Fórmula 3 o qué sé yo no sé si los de Fórmula 1 ya no, porque esos son de las grandes compañías, pero muchos de los motores, muchos no, la mayor parte de los motores utilizados en las carreras, por ejemplo en Daytona Beach, etcétera, son hechos en el bachillerato. Pero vaya a ver lo que es lo que se llama el machine shop de una escuela de bachillerato. Es más grande que toda esta universidad. Tienen todos los aparatos que ustedes quieran. Posiblemente sería algo similar a lo de Atena. Allá se puede hacer lo que usted quiera. Y tienen profesores para lo que usted quiera. Entonces, usted no necesita ir a la universidad. O entonces haga su propio carro. Muchas de las carros de hidrógeno eran de las escuelas, cosas de ese tipo. Y obviamente tenemos que su carrera, pues su currículum es flexible y adaptado a los intereses del estudiante. Y aquí tengo otra diferencia bien interesante acerca de la formación y de los títulos. Noten ustedes una cosa. Hasta el Acuerdo de Bolonia, en Alemania se tenían 2 años para un postdiploma y 4 años para obtener el diploma. Ese era el pregrado. No había, entre otras cosas, no hay necesidad, creo que todavía no hay necesidad en Alemania de ir a la universidad. Solamente se tienen que tomar 2 exámenes que son estandarizados y se pueden tomar en cualquier universidad. Usted puede ir a clases. ¿Cuándo va a clases? Cuando no es tan bobo y quiere aprender sin tener que aprender solo. Porque usted se puede dedicar a aprender solo. No hay obligatoriedad de ir a la universidad. En Francia se tenía una situación interesante también. A los 3 años de carrera se daba una licence, una licencia. La persona que salía de ahí a los 3 años era un licenciado. Si hacía un año más, le daban un maîtrise. Que alguna gente aquí que hizo esto en Francia quiso mostrar que era una maestría. Nunca fue una maestría. Fue el curso adicional para llegar a obtener su título. Pero después de el cambio de Bolonia, aparece un sistema muy interesante, realmente muy interesante. A los 3 años, pueden ser 4, obtiene el título de Eurobachelor. Ojo, no es bachelor, es Eurobachelor. Y ahorita les digo por qué. 2 años después obtiene el título de máster. O sea, que en conjunto en Europa tiene el título la gente de máster.
En Estados Unidos tenemos una situación un poquitico diferente. En los junior colleges y en algunos community colleges se da el título de associate con 2 años. Ese título de associate entre otras cosas, se da mucho en administración, en contabilidad. ¿Qué salen de ahí? Los auxiliares de contabilidad, auxiliares, secretarias, etc. Pero ya en lo que es una universidad común y corriente, a los 4 años se les da el bachelor, que puede ser de 2 tipos. Bachelor of Science, que requiere tesis, o Bachelor of Arts, que no requiere tesis. Y luego, 2 años más tarde, puede obtener el máster y con 2 o 3 años más obtiene el. Si esto lo vemos en Colombia, tenemos una situación interesante. En la mayor parte de las universidades, el profesional es de 5 años. O sea que está a nivel de la mitad del máster norteamericano y a la misma europeo. Si quiere una maestría, 2 años más. Está a nivel de doctorados en Europa y en Estados Unidos. Y si quiere ser doctor, son 3 años más. Entonces, en Colombia, para ser doctor se requieren unos 9 años. ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo aquí las especialidades médicas porque allí hay una diferencia también. Porque entonces tenemos 6 años de pregrado, 1 año rural, 7 años, 2 a 3 años especialidad general, ya van 10, y una subespecialidad que puede ir entre 3 y 5 años más. Entonces, el subespecialista médico es una persona que puede haber estudiado mínimo unos 10 a 15 años. Pero no lo estoy considerando en esto. Ahora, ¿qué características tiene el Eurobachelor? Que inmediatamente uno dice, oiga, entonces lo lógico sería hacer lo que se hace en la Unión Europea. Claro. Primero, el eurocrédito. El eurocrédito no se le da a los programas. El eurocrédito es el tiempo que normalmente requiere en promedio un estudiante para haber conseguido X o Y conocimiento. Ya está establecido, etc. Y entonces se sabe que para conseguir ese tipo de conocimiento se requieren mínimo 3 años. Entonces, los estudiantes reciben créditos por lo que hacen. Yo recibo 15 eurocréditos porque tomé tales asignaturas y las pasé. Si acumulo a las 90 que equivaldría los 3 años, entonces puedo decir gradúenme, porque ya tengo las 90. Pero si me demoré 4 años en obtener las 40, como los créditos son míos y no son del programa, entonces me tengo que aguardar 4 años para que me den el título. Y si me demoro 5 años, me demoro 5 años. Porque los créditos son míos, no del programa. Los programas no tienen crédito. Y eso es la diferencia fundamental con lo nuestro. El decreto 2570, no, el decreto, se me olvida el nombre en este momento, lo esboza en su momento, pero no lo desarrolla.
pero no lo desarrollaron y los créditos se le dan es al programa, no al estudiante. La segunda cosa, nosotros no tenemos sino dos tipos de maestría, la maestría de investigación y la maestría de profundización. En la Unión Europea existen por lo menos 10 diferentes tipos de maestría. Una de ellas te permite cambio de profesión. Tú te graduaste aquí como ingeniero, pero tú quieres realmente ser físico. Pues entonces haces una maestría para convertirte en físico. Te puedes reorientar la carrera. Es decir, hay 10 diferentes tipos de maestría. Y eso hace que este señor, el máster europeo, correspondiente al profesional colombiano, ya sea una persona que está orientada, tanto desde el punto de vista básico como desde el punto de vista profesional. Dejémoslo aquí y en vista de que el rector no viene mañana, entonces nos reunimos mañana aquí a las 10 y continuamos con la visión de la universidad nuestra colombiana.